Esto narraba un documental realizado en 1956 sobre la llegada del tranvía a Bogotá en el siglo XIX. En medio de esa pausada existencia, el tranvía de mulas constituyó una de las más audaces de revoluciones del transporte urbano. Por el ancho camellón de la Alameda y subiendo luego por el camellón de los Carneros, se hacía entonces un rápido viaje desde el lejano barrio de Chapinero hasta el centro de la ciudad. En la Navidad de 1894, rueda por esta ruta entre la Plaza de Bolívar y Chapinero el primer tranvía tirado por mulas, porque era un tranvía de tracción animal. En esta historia haremos un recorrido por las diversas épocas que tuvo el transporte público en Colombia, que hoy se refleja en un Transmilenio pasando por los rieles del tranvía. Si quieres conocer al pueblo colombiano, si quieres conocer al pueblo colombiano, súbete en un bus del servicio urbano. Una de las curiosidades de la llegada del tranvía a Bogotá era que la gente no lo consideraba necesario. Pero la idea de un tranvía significaba para una ciudad, a semejanza, por ejemplo, de Nueva York, pues desarrollo, progreso, que era un lugar en evolución. Entonces se decidió darle a un estadounidense, Mr. Randall, la concesión por 60 años de ese tranvía, que entre otras cosas fue complicado para que llegara hasta acá las piezas necesarias para ello. Transportando gentes de toda condición y con los más diversos almizcles. Señoras perfumadas y endomingadas, muchachas con mercados y gallinas, señores con humus de tabaco. Pero unos años después de la llegada del tranvía, la gente en Bogotá hizo el primer boicot del que se tenga registro en la historia del país y no utilizó el tranvía por varios meses, entre otras cosas, molesta por la pérdida del Canal de Panamá. Así lo narró un documental realizado por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano en 1995 sobre este altercado a comienzos del siglo XX en Bogotá. Durante uno de los habituales trayectos del tranvía, un pequeño trató de colarse. Sorprendido por el acomodador, este la emprendió a latigazos contra el niño, en medio de una multitud enardecida que en revancha y durante 8 meses no utilizó más los servicios de la Bogotá City Railway Company, que administraba el odioso Mr. Martin. En adelante no van a montarse en el tranvía como protesta a la pérdida de Panamá y aprovechan lo que nosotros conocemos acá ya en Colombia como el famoso florero de Llorente, que fue el incidente con el niño, para hacer el boicot. Ese boicot es muy importante porque esto sucede en marzo y para agosto esta compañía, la Bogotá City Railway, vende la participación a la ciudad por $800.000 porque es un precio elevado, pero recordemos que era una concesión de 60 años. Y del tranvía de tracción animal pasamos a un tranvía eléctrico a principios del siglo XX. Cuando en el año de 1910 apareció en las semicoloniales calles de Bogotá el primer tranvía eléctrico, las gentes se sorprendieron mucho más. Y las ancianas que salían de la misa mayor de San Francisco sufrieron tal desconcierto por la presencia de este extraño vehículo que se movía solo, que llegaron a pensar que aquel invento podría ser obra del mismísimo Satanás. Con unos cordones que lo conectaban a una red eléctrica que estaba ya posteada en todas las rutas. Entonces desde ese momento empieza a ser eléctrico y va a ser eléctrico hasta pues, cuando termina en 1951. Otro hecho histórico con el tranvía en Bogotá fue con el Bogotazo de 1948, en el que, al parecer, habría todo un mito sobre la desaparición de los tranvías. Aunque hubo muchos carros del tranvía que fueron incendiados, este no fue el motivo principal, porque después del 9 de abril, el tranvía se volvió a habilitar y duró 3 años más hasta junio de 1951. Debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. El 9 de abril no acabó el tranvía. Ese es uno de los mitos que
todavía perduran en algunas de las publicaciones o en general en la memoria oral. Y con la década de los 50 finaliza una época de tranvías que sirvió para crear el sistema público y masivo de transporte en el país. Oiga, señor, ¿me deja subir por la parte de atrás para cantar una cancioncita a ver si como estos días?